Bolívar, Rodríguez y Zamora, autores intelectuales de la Constitución. La revolución bolivariana ha sido acusada con frecuencia de carecer de ideología y aún de programa de gobierno. Nosotros sostenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela armoniza de manera audaz y brillante las doctrinas políticas históricas y el propio pensamiento de los precursores venezolanos, Rodríguez, Bolívar y Zamora. En efecto, estos grandes próceres plantearon a lo largo de su vida no solo los esbozos teóricos de lo que debería ser la nueva república, sino que actuaron para conquistar un nuevo Estado social. En la Constitución de la República Bolivariana podemos encontrar a lo largo de su desarrollo doctrinas presentes en artículos muy precisos. Por ejemplo, el liberalismo, que reconoce la propiedad privada y la libre empresa, están reconocidos en los artículos 112 y 115. La democracia está presente en el preámbulo y en el artículo 2, que define a Venezuela como un Estado social, democrático, de derecho, pero además añade los conceptos novedosos de participativo y protagónica. Diversas formas del socialismo, como el socialismo utópico, el socialismo cristiano, el socialismo reformista, el socialismo de Estado y la socialdemocracia, están presentes en varios de los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Inclusive el marxismo, que no siendo una doctrina política económica, sino más bien un método de análisis de la sociedad capitalista, y que planteaba que todo el desarrollo sociohistórico de los pueblos está determinado por las condiciones económicas, es reconocido en la Constitución por cuanto todo un título, el título sexto y el artículo 299 definen cómo es el desarrollo o debe ser el desarrollo de la economía venezolana. Inclusive elementos del anarquismo. Recordemos que Kropotkin y Bakunin, dos pensadores de principios del siglo en Rusia, plantearon el cooperativismo como una propuesta de desarrollo económico. El artículo 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no solo reconoce, sino que promueve el desarrollo de las cooperativas. De tal manera que muchas de las doctrinas históricas están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y todas tienen en común que, al menos en lo teórico, se intenta que las clases históricamente más desposeídas pudieran tener acceso a un nivel de vida mejor. Pero si esto fuera poco, nuestra Constitución además tiene contenido el pensamiento de Rodríguez, Bolívar y Zamora, como dijimos anteriormente. Y comenzamos con Simón Rodríguez. Siendo definida nuestra revolución como una revolución bolivariana en relación al apellido del padre libertador Simón Bolívar, nosotros tenemos que saber que el pensamiento de Bolívar su desarrollo estuvo determinado por las enseñanzas que el maestro Simón Rodríguez prodigó. Leamos textualmente un fragmento de la carta de Pativilca en 1824, carta que le dirige Simón Bolívar a su maestro Simón Rodríguez. ¿Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos? Estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. En esta carta Bolívar está reconociendo expresamente que el desarrollo de su pensamiento tenía un precursor en su maestro. Simón Rodríguez a lo largo de su vida escribió muchas veces en relación a los conceptos de igualdad y no discriminación. Dijo Simón Rodríguez: mi gran proyecto por entonces consistía en poner en práctica un plan bastante meditado que estriba en colonizar la América con sus propios habitantes. Yo quería rehabilitar la raza indígena y evitar su extinción completa. Pues el artículo 21 de nuestra Constitución expresa que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social. Y todo un título, el título 3 y el capítulo 8 de la Constitución y 7 artículos de ella, muy desarrollados, reconocen, rescatan los derechos de los pueblos indígenas.
Y ha habido una acción de Estado concreta, este gobierno bolivariano, en relación a la rehabilitación de los derechos indígenas. Hoy tienen acceso a la educación, a programas sociales, a la salud, y están reconocidos y presentes en muchas de las estructuras del gobierno. Han sido ministros en este gobierno bolivariano de indígenas, vicepresidentes de la Asamblea Nacional y todo un conjunto de derechos que habían sido escamoteados por la Cuarta República. En relación a la escuela social, Simón Rodríguez expresó: las artes mecánicas están en manos de pardos y morenos que no tienen cómo instruirse y van desde sus tiernos años al trabajo. Hay escuelas para niños decentes que son los que pagan, y para la morralla que escriben arena y piedra porque no tiene con qué comprar papel. En estos planteamientos, Simón Rodríguez se queja de la discriminación social en el acceso a la educación. El artículo 21 de nuestra Constitución expresa que todas las personas son iguales ante la ley, y la acción de gobierno que expresa este pensamiento en la práctica es las escuelas bolivarianas, miles de escuelas bolivarianas, y el incremento sensible de la matrícula de estudiantes. Cerca de 1,5 millones de venezolanos que estaban excluidos de la educación primaria hoy ven concretados sus derechos con la construcción de estas escuelas, la gratuidad de la enseñanza y el aumento de la matrícula en el primer nivel de educación. Nosotros planteamos además que Simón Rodríguez es uno de los precursores del socialismo. Decía Simón Rodríguez: los discípulos no se han de distinguir por lo que paguen ni por lo que sus padres valen. Los artículos 102, 103 y 104 de nuestra Constitución reconocen a la educación como un derecho humano y un deber social, asumida como función indeclinable del Estado y a cargo de personas de reconocida capacidad. Es necesario recordar que Simón Rodríguez, a los 21 años, cuando fue reconocido como maestro de primeras letras en Caracas, produjo un documento dirigido al Cabildo que es conocido como el documento de los 6 reparos. En ese documento Simón Rodríguez se quejaba de que en aquella época cualquiera era maestro, y entonces planteaba que los maestros deberían ser personas de reconocida capacidad, y eso está recogido en los artículos 102, 103 y 104 de nuestra Constitución. Es necesario saber que Simón Rodríguez tuvo una rica experiencia en Europa, en esa sociedad precapitalista que apenas se configuraba como los inicios de la revolución industrial. Simón Rodríguez se quejó del estado de hacinamiento en que vivían los obreros europeos de su época. Tuvo experiencias muy concretas visitando fábricas y se quejó de la sobreproducción. Es decir, ya en aquella época Simón Rodríguez decía: en Europa se producen muchos objetos que son innecesarios. Es decir, ya Simón Rodríguez, incluso varias décadas antes de que Carlos Marx desarrollara sus teorías socialistas, Simón Rodríguez fue un precursor de ese pensamiento, por cuanto hizo críticas a ese modo de producción que devino luego en el modelo neoliberal. Libertad de empresa. Simón Rodríguez planteó: para establecer una industria no se debe arruinar a otra, y en efecto él reconocía el derecho a la propiedad privada y reconocía el derecho a la libertad de empresa, pero planteó algo que hoy vemos recogido también en nuestra Constitución, porque si bien es cierto que los artículos 112 y 115 plantean la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, el artículo 113 dice que no se permitirán monopolios. He aquí nuevamente el pensamiento precursor de Simón Rodríguez presente en la Constitución. En relación a la soberanía y a la identidad, dijo el maestro: colonizar al país con sus propios habitantes, y para tener colonos decentes, instruirlos en la niñez. Los pueblos republicanos tienen que adquirir conciencia para dirigirse por sí mismos. El artículo 152 de nuestra Constitución plantea que las relaciones internacionales responden al ejercicio de la soberanía